¿Sabes cuál es la mejor técnica para hacerse un injerto capilar? En el vídeo de esta semana hablamos de la técnica que nosotros consideramos mejor para el injerto capilar y te vamos a explicar también por qué. Si estás pensando en hacerte un injerto capilar, este vídeo te puede ser muy interesante ya que vamos a analizar las diferentes técnicas y te vamos a decir cuál creemos nosotros que es la mejor. Así que no hagamos la introducción más larga, que hay mucho que contar. ¡Comenzamos! Como quizá ya sepas, existen diferentes técnicas para hacerse un injerto capilar. En el vídeo de esta semana vamos a ir viéndolas con sus ventajas y con sus inconvenientes y te diremos cuál preferimos nosotros en cada caso y por qué. Seguro que esto puede generar cierta polémica porque no todo el mundo estará de acuerdo y por eso hay diferentes técnicas, pero repetimos que son nuestras preferencias y no todo el mundo tiene por qué compartirlo. De hecho, si no estás de acuerdo, te agradecemos que nos lo hicieses saber en los comentarios. Empecemos por una decisión que a día de hoy ya resulta bastante sencilla. ¿Técnica de la tira o técnica FUE, Laura? Pues la técnica FUT, también conocida como técnica de la tira, era la más habitual hasta hace algunos años. Para realizar esta técnica se tiene que quitar un trozo de cuero cabelludo de la parte de detrás de la cabeza y de él se obtienen posteriormente las unidades foliculares. Después de la extracción hay que cerrar la herida y queda con unos puntos de sutura. Evidentemente, según la destreza del cirujano, el resultado estético es mejor o peor, pero siempre se va a quedar una cicatriz lineal visible en la parte de detrás. Es verdad que esta técnica sigue teniendo sus indicaciones en casos muy concretos, pero la mayoría de los cirujanos preferimos otras técnicas menos invasivas. Así es, Laura. Por ejemplo, la técnica FUE, en inglés Unit Follicular Extraction, que permite la obtención de las unidades foliculares de forma individual, es decir, sacándolos de uno en uno. Esto permite una recuperación más rápida y reduce el riesgo de complicaciones como pueden ser el sangrado o la infección grave, y además tiene unos resultados estéticos mucho más favorables que la técnica de la tira, ya que no deja esta cicatriz tan grande en la parte de detrás. Por el contrario, como inconveniente de la técnica FUE, requiere más tiempo de cirugía porque hay que ser muy meticuloso durante el procedimiento de la extracción. Por lo tanto, como primera decisión entre dos grandes grupos de técnicas, elegimos la técnica FUE frente a la técnica de la tira. Y la siguiente decisión que tenemos que tomar es si utilizamos la técnica FUE clásica o la técnica FUE de pelo largo. Para realizar la técnica FUE clásica es necesario rapar toda la parte de detrás del cuero cabelludo para que cada pelito entre sin romperse en la corona del punch con el que tenemos que hacer la extracción. Sin embargo, recientemente se ha descrito una nueva técnica que permite la extracción del pelo largo sin necesidad de rapar. La ventaja principal de esta técnica es sobre todo para personas que tienen un pelo largo porque estéticamente y socialmente es mucho más discreto. Sin embargo, esta técnica todavía no se realiza por muchos cirujanos, sobre todo por la complejidad técnica que tiene. Primero para extraer el pelo sin romperlo y luego para prepararlo e injertarlo en la parte de la alopecia. Además, en casos de pelo largo, tanto en hombres como en mujeres, existen técnicas de camuflaje que permiten tapar con el pelo de arriba la zona que has rapado por debajo. Haces una pequeña ventana que rasuras y después con la parte de arriba lo tapa hasta que vuelve a crecer. Por lo tanto, aunque la técnica FUE de pelo largo tiene sus indicaciones concretas, de manera general nosotros todavía preferimos hacer la técnica FUE clásica. La siguiente cuestión que tenemos que decidir es si optamos por utilizar un robot para la extracción o preferimos la técnica manual. Es probable que en un futuro próximo los robots superen a los humanos en la forma de extraer el cabello. Incluso puede ser que la inteligencia artificial se desarrolle con este fin. No sabemos hasta dónde puede llegar este desarrollo. Sin embargo, por el momento, los resultados no son mejores que con la fórmula manual. En general, las extracciones realizadas con el robot cortan más cantidad de tejido porque las incisiones son un poquito más grandes. Esto tiene la ventaja de que la tasa de transección de unidades foliculares que queremos sacar es menor, sin embargo, aumenta el riesgo de lesionar las unidades foliculares que tenemos al lado. Además, en el momento de hacer la implantación en la parte de delante, si la unidad folicular es demasiado grande, podemos tener dificultad para conseguir una buena densidad de cabello. De hecho, la mayoría de cirujanos capilares, según una encuesta reciente, prefieren también la técnica manual frente a la técnica con robot. Así las cosas, ya hemos visto cuáles son nuestras preferencias para hacer la extracción de unidades foliculares. Preferimos la técnica FUE frente a la técnica de la tira. Preferimos hacer la extracción con el rapado frente a la de pelo largo. Y preferimos hacerlo de forma manual frente a la extracción con robot. Y vamos con la segunda parte del vídeo. ¿Qué sistema de implantación en la zona receptora preferimos nosotros? La primera elección que tenemos que hacer es si la implantación la vamos a hacer directamente con incisiones o con agujeritos en el cuero cabelludo donde luego plantar las unidades foliculares o bien utilizaremos un utensilio llamado implanter. Los implanters son como una especie de bolígrafo con una aguja en la que se carga el pelo para introducirlo luego en el cuero cabelludo de forma directa.
Esta técnica de implantación se conoce con el nombre de FUE DHI Unit Follicular Extraction Direct Hair Implantation. La principal ventaja de esta técnica es que no es necesario rapar la cabeza para hacer la inserción. La técnica FUE DHI la hemos utilizado en muchas ocasiones y hemos obtenido buenos resultados. Así es, Laura. Aquí nuevamente tenemos que decir que hay que ajustar las decisiones a las características de cada paciente. Hay casos en los que es mejor hacer una FUE DHI sin rapar el pelo y hay gente a la que es mejor hacerle la técnica de las incisiones en cuero cabelludo rapando previamente. Pero si tenemos que decantarnos por una de las dos técnicas, de manera general, preferimos hacer directamente las incisiones en el cuero cabelludo e ir implantando las unidades foliculares una a una. Una vez hemos decidido que vamos a hacer las incisiones una a una para luego ir poniendo los pelitos dentro, nos surge la siguiente cuestión. ¿Cuál es la mejor técnica para hacer estas incisiones, David? Pues en este caso también disponemos de diferentes técnicas y de diferentes utensilios para hacer las incisiones. En este caso tendremos que elegir si vamos a utilizar una aguja, una lanceta o un pequeño bisturí para hacer los pequeños agujeritos. Muchos compañeros utilizan utensilios de acero como agujas o pequeñas hojas de bisturí y es una forma más económica de realizar el procedimiento. Pero existe una variante de esta técnica que consiste en utilizar un bisturí con punta de zafiro. El zafiro es un material muy duro y que se puede afilar muchísimo, por lo tanto es ideal para hacer las incisiones porque hace mucho menos traumatismo en el cuero cabelludo. Al tener menos traumatismo hay menos riesgo de lesión de los folículos, menos dolor postoperatorio y una recuperación mucho más rápida. Encarece un poquito el procedimiento porque las puntas de zafiro son más caras que las agujas, pero creemos que vale la pena esta inversión por el bien del paciente. Por lo tanto, en nuestra opinión, lo que más nos gusta hacer son las incisiones en la técnica FUE con la punta de zafiro. Y podemos concluir diciendo que todas las diferentes técnicas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Cada caso tiene que tratarse de forma individualizada y no hay una receta única y universal que sirva para todos los pacientes. Cada cirujano y cada grupo de trabajo elegirá las técnicas que más se adapten a sus pacientes, a sus condiciones de trabajo y a sus gustos. No te olvides de dejarnos tu comentario más abajo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana próxima en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.